Hola, ¿qué tal amigos de RT Electronic? Por acá les saluda a su amigo Rodolfo con un nuevo video, perdón. Bueno, hoy quería conversar para hablar un poquito de lo que son los diodos y centrarnos más que todo en lo que son los transistores, porque bueno, tengo varios amigos que me han pedido que haga un video en cuanto a los transistores, pero que pienso que para hablar de los transistores primero deberíamos hablar de los diodos. Eh, Sí, hay diferentes tipos de diodos, sí, pero la base, la base fundamental de los eh, transistores son los diodos. Es decir, un diodo es un dispositivo semiconductor que actúa esencialmente como un interruptor unidireccional para la corriente. Permite que la corriente fluya en una dirección, pero no en la opuesta. Es decir, ¿cómo podemos ver eso? Lo podemos ver como un interruptor. Veámoslo, este señor, como un interruptor, y veamos que él tiene una rayita acá. Esa rayita se llama generalmente cátodo y generalmente es negativa. Y tenemos la otra punta o el otro extremo que se le conoce como ánodo y generalmente se le conoce como positivo. ¿Sí? Es decir, la corriente permite que la corriente se mueva en este sentido, ¿sí? Hacia acá. Entonces, veámoslo como un interruptor. Es un interruptor que cuando está normalmente abierto o está polarizado normalmente abierto, perdón, o está polarizado directamente. ¿Qué es polarización directa? Bueno, yo tengo el tester ahí en diodo y como podemos ver en el diodo, en el tester tengo este símbolo del diodo que me dice que esta rayita es el cátodo y esta es el ánodo. Entonces esto es negativo y esto es positivo. Si yo toco el tester y coloco el negativo del tester en el positivo del diodo y el positivo del tester en el negativo del diodo, es una polarización inversa. No está positivo con positivo ni negativo con negativo. Ahí el diodo eh, estaría como un interruptor normalmente abierto, es decir, no permite el paso de la corriente eléctrica. Pero si yo lo coloco polarizado directamente, la punta del tester positiva con la punta del tester negativa en ánodo y cátodo, ahí podemos ver un valor de 535 volts, de punto 535 volts, lo que me indica a mí que este diodo está polarizado directamente. Ahora, ¿por qué yo digo que es fundamental conocer lo que es los diodos? Es fundamental porque existen dos tipos de transistores normalmente conocidos, o que son los transistores NPN y PNP. ¿Qué es un transistor NPN? Un transistor NPN, ¿sí?, vendría siendo vamos a hacerlo acá, este dibujito, ¿verdad? Vendría siendo NPN, ¿sí? Vendría siendo negativo, positivo, negativo. Y después tenemos el PNP, ¿sí? PNP, que es positivo, negativo, positivo. Entonces, ¿por qué yo sigo insistiendo en que es un diodo? Porque nosotros, ¿qué hacemos? Tomamos dos diodos, ¿sí?, y unimos ánodo con ánodo, ¿sí?, esta unión así simple, por decirlo, vulgar. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un transistor, ¿sí?, negativo, positivo, negativo, NPN. ¿Ves? Si hacemos el contrario, vamos a tener positivo, negativo, positivo. Es decir, yo coloco la punta del tester en la base, ¿sí?, y lo toco con este, y sabemos que como medimos anteriormente con el diodo, no vamos a tener nada en ninguno de los extremos. Pero si yo cambio,
pongo el positivo en los ánodos y lo coloco acá, tengo un valor de 0.532 volt. Y si lo coloco de este lado, tengo un valor de 0.533 volt. ¿Sí? Vean, 500.32 exacto, y acá varía 500.34. Es decir, este vendría siendo el emisor, esta es la base y este es el colector. Entonces sí, ahora sí podríamos pasar e identificar estos transistores. ¿Sí? ¿Cómo yo lo identifico los transistores? De esta manera. Si es un transistor NPN, los transistores tienen emisor, base y colector. Emisor, base y colector. Entonces, como ya vimos la medición de los diodos, nosotros tenemos que buscar cuál es la base. Y depende de cuál es la base, ver si es NPN o PNP. Es decir, este que es NPN, la base la colocaríamos en el medio y mediríamos emisor, colector. Tendríamos una lectura. Podemos hacer, ¿no? Tenemos este. Ponemos el negativo en el medio y testeamos. Acá tengo 658 y acá tengo 655. ¿Qué me dicen? Que este es un transistor positivo, positivo, negativo, positivo. ¿Sí? En el medio tendríamos la base, y el de que dé mayor voltaje entre los extremos, por ejemplo acá nos da 660 y acá nos da 657, este sería el emisor y este sería el colector. Seguimos con otro ejemplo. Tomamos otro transistor, ¿sí? Colocamos la base o el medio en el negativo y vemos acá en este extremo tenemos 622 y en este extremo tenemos 622, 623, 24. Entonces este estaría siendo el emisor y esto vendría siendo el colector. Igualmente un transistor positivo, negativo, positivo sería un PNP. ¿Ves? Como podemos ver en los ejemplos anteriores, el emisor estaba en un extremo, la base en el medio y el colector en otro. Si por ejemplo buscamos un TIC41C, que es un transistor de potencia 6 A, puede aguantar hasta 6 A y 100 volt, podemos ver que va a cambiar, porque si colocamos el negativo en la base o en lo que creemos que sea la base, acá tenemos 572, pero acá no tenemos nada, y si lo hacemos así tenemos 0 y tenemos 575. Si no nos dice nada, ¿qué hacemos? Cambiamos. Ahí podemos ver que tenemos una lectura de 571 y de este lado tenemos una lectura de 575. ¿Qué nos dice a nosotros? Que el primero es el emisor, perdón, el primero es la base, el segundo es el colector y el tercer pin, como podemos ver, es el emisor. Es decir, puede cambiar los pines, el número de los pines puede cambiar de acuerdo al fabricante, de acuerdo al transistor. Acá tenemos otros transistores y otros transistores. Entonces, la manera correcta de medir e identificar un transistor es esta. ¿Sí? Tener que tener un emisor, una base y el colector. Entonces, la base, por lo generalmente, siempre va a ser el común entre el emisor y el colector. Solo hay que identificarla y en los extremos colocar la otra punta del tester. ¿Sí? La base positiva, emisor tendríamos un valor y en el colector tendríamos otro valor, y viceversa, negativo, en el emisor tendríamos un emisor, y en el otro extremo tendríamos un colector. Esa sería la manera sencilla de medir un transistor, saber si es NPN o saber si es PNP, es decir, es esto. Tenemos dos diodos y los unimos, y si invertimos tendríamos NPN y ahí tenemos
NPN, negativo, positivo, negativo. Bueno, espero le haya gustado este video y le den like y nos vemos en una próxima oportunidad.